familia, bienvenidos a una vez más el grupo Vida Familiar. Espero que puedan estar cómodos para poder disfrutar este mensaje, que puedan compartirlo con alguien más y disponer nuestro corazón para lo que Dios pueda hablarnos y compartir de su palabra. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias, gracias papá, porque tú nos regalas un día más, tú estás con nosotros, tú siempre eres bueno. Te pedimos en esta noche, en esta hora, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra. Y, Señor, te damos la bienvenida en cada hogar y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a continuar con todos esos temas bonitos que estamos aprendiendo semana tras semana, y hoy hablaremos sobre el obedecer, la importancia de obedecer, la importancia de ser como Jesús en esta área. Y quiero comenzar con este versículo que dice Juan 15:10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otra versión, que les voy a leer ahorita, en otra versión muy un poquito más clara, dice lo siguiente. Uy, se me perdió. Aquí está. Juan 15:10. Juan 15:10 dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Entonces Jesús hablando, ¿no? Si nosotros le seguimos, si nosotros le obedecemos, permaneceremos en Dios. La obediencia es algo que nos une a Dios, es algo fuerte que nos une a Dios. Y dice, así como yo, y Él es el principal ejemplo, ¿verdad? Que nos da de, así como yo he amado y he obedecido a mi Padre, permanezco en Él. Entonces es muy importante la obediencia, y vamos a aprender que el obedecer nos lleva a tomar muchas decisiones. O sea, obediencia es tomar también decisiones. Actuar, vivir bajo la voluntad de Dios. Es decidir, yo voy a vivir bajo la voluntad de Dios. Es también vivir bajo lo que Él ha dicho ya en su palabra, en todo lo que está escrito en la Biblia. Y también es buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en las diferentes decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Hay una frase por ahí muy particular, dice: usted va a equivocarse mucho, mucho menos si elige obedecerle a Dios. Porque cuando uno decide escuchar y obedecer a Dios y su palabra, el porcentaje de errores, de fallas, se van a disminuir. Porque Él es bueno, porque Él es sabio, porque Él sabe absolutamente todo, y seguirlo a Él, seguir su dirección, es lo mejor. Y Jesús, vamos a aprender de Jesús, nos mostró cómo ser obedientes, cómo es que Él fue obediente. Jesús pasó por circunstancias buenas, por circunstancias malas, en su entorno, familiares, en todo tipo, y sin embargo, en circunstancias, repito, buenas o malas, siempre obedeció a su Padre. Siguiente cosa de admirar de Jesús: su vida totalmente fue un sí a la voluntad de Dios. Estuvo totalmente rendido, sometido a la voluntad de Dios. Y si a lo largo de los años Jesús ha impactado la vida, tu vida, mi vida y la vida de tantas personas, ha sido por su total obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos impactar y llegar lejos, tenemos que saber vivir en obediencia a Dios. Y por último, algo que es tan importante es nuestra salvación. Tu salvación, mi salvación, nuestro espacio ahí en el cielo dependió de la obediencia de Jesús. Porque si Él en algún momento no le hacía caso al Padre, si en algún momento se cansaba y quería hacer su voluntad o irse por otros caminos, no hubiese camino a la salvación. Y esto es tan impactante, que es nuestra salvación dependió de un acto de obediencia. Es muy importante poder ser obedientes a Dios. Y obviamente Jesús, como tú y como yo, tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, de desviarse. Y no solamente por Él mismo, sino que Él fue tentado por el mismo diablo en persona. Yo no sé si a ti te está presentado el diablo en persona, pero a Jesús se le presentó cuando fue llevado al desierto a ayunar. Estuvo ayunando, fue el diablo que se presentó en carne propia y lo tentó
3 veces. ¿Para qué? Para desviarlo. ¿Y qué mensaje nos puede dar esto? Tenemos que estar atentos porque las circunstancias, las personas e incluso caminos, opciones que parecen buenas nos pueden desviar de cosas o nos pueden desviar de la verdadera voluntad de Dios o de lo que Dios ya nos ha mandado en su palabra y a través de su voz directamente. Y tenemos que estar atentos, saber escuchar y diferenciar a qué voy a escuchar, qué voy a hacer, y hay que elegir obedecer por encima de todo a Dios. Jesús también nos hace comprender a lo largo de su vida que obedecer tiene un costo. No es fácil, es verdad. Yo sé que hasta este punto quizás estás escuchando la enseñanza y tú dices, pero obedecer a Dios no es fácil, seguir sus caminos, seguir sus pisadas, su palabra es a veces difícil, me cuesta cuando Él me dice perdona, me cuesta cuando Él me dice ama, pero está ahí. La palabra dice que obedecer tiene un costo, no es gratis, tiene un costo, tiene un valor. Y Lucas 22:42 está donde Jesús lo expresa a carta abierta y dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Él sintió el peso de lo que conlleva ser obediente. Y creo que cuando tú te encuentres en esa situación, puedas estar y pensar como Jesús y dice, pero pesa esto, pero la obediencia trae muchas bendiciones, se rompen muchas cosas en nuestra vida, así que elijamos ser obedientes y hay que dejar nuestros gustos como Jesús, nuestros gustos, nuestras comodidades, nuestras elecciones en el altar de Dios y tomar su copa o tomar su palabra. ¿Cuál fue la base de Jesús para obedecer a Dios? Él conocía la palabra. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, conocer la palabra de Dios. Él sabía las leyes, él desde muy niño iba y estudiaba y compartía y hablaban de la palabra. Y es por eso que es importante que para que tú seas una mujer, un cristiano, no solamente de título, sino alguien que lo vive, que es obediente, necesitas conocer la palabra de Dios, estudiarla, leerla con paciencia, en la versión que más se te acomode, pero es importante que la conozcas. ¿Por qué? Porque eso es como que te va limpiando la vista y la luz se va haciendo más clara. Y cuando tengas que tomar una decisión, pues vas a saber qué tomarla, cuál es la correcta, cuál es lo que a Dios le agrada. ¿Y cuáles serán los enemigos? ¿Cuáles serán esas cosas que se levantan en contra de que tú y yo obedezcamos a Dios? ¿Qué será eso que se opone? Número uno, una de las cosas que se opone, uno de los enemigos de la obediencia es la carne. Nuestra carne que dice, no quiero hacer eso, pero no me quiero levantar a la oración, no me quiero conectar. Y a veces nuestra carne se levanta y no quiere obedecer. Entonces, reconociendo al enemigo, hay que ponerlo a un costado. Otra de las cosas que se levantan es el enemigo, ¿no? Porque ¿cómo se presenta el enemigo en nuestros casos? Poniendo un camino más fácil. No sé si ustedes han visto historias donde dice el camino largo, pero de pronto hay atajos y muchas veces los atajos nos llevan a destrucción o son pérdida de tiempo. Parece que nos van a cortar los tiempos, parece que nos va a cortar ese ingreso, esa ganancia, busca siempre ir por lo que es, siguiendo los principios de Dios, siguiendo tus principios, lo que has aprendido, tus valores, todo lo que tú amas, la honradez y ser sincero. Entonces, ¿por qué? Porque el camino pequeño, los atajos, a veces los pone el enemigo y no es recomendable seguirlos. ¿Qué más? Otro de los enemigos es dejar para más tarde. Pero lo voy a pensar. Dios, lo voy a pensar a ver si voy a perdonar. Lo voy a pensar a ver si voy a seguir este camino. ¿No? O en otros casos algunos ya directamente dicen, no, por ahora no. Entonces, eso es un enemigo de la obediencia. La obediencia es ahora, es ya, es sí, es no. También otra de las cosas que se levantan en contra de que seamos o caminemos en obediencia es la conveniencia. La conveniencia, me conviene a mí o no me conviene a mí, me gusta a mí o no me gusta a mí, y nos ponemos a pensarlo mucho y no somos obedientes. Y el último es las personas. Cuando pensamos, ¿qué irán a pensar de mí si yo hago esto? ¿Qué van a pensar de mí? Y creo que cuando uno, por ejemplo, se bautiza, ¿no? Se bautiza en su fe en el Señor,
para muchos esto es algo loco, porque uno es consciente, uno ya está maduro, pero siempre en estos puntos, en las cosas de Dios, en estas y en muchas otras, quizás ya identificas tú, siempre no es qué piensan las personas, sino qué piensa Dios de ti. Y esa es la opinión más importante. Siempre es lo mejor que podemos hacer, buscar agradar a Dios. Así que hagamos de la obediencia un hábito, hagamos de la obediencia parte de nuestra vida. Ser obedientes, como le decía, es demostrar nuestro pacto que hicimos con Dios, es decirle, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, voy a seguir tu palabra, voy a obedecer porque lo que tú quieres para mí es mejor de lo que algún día yo pude haber pensado o lo que yo pienso que es mejor, entonces hay que hacerlo. Decide obedecer. Obediencia es una decisión. Obediencia no tiene nada que ver con sentimientos, porque si usted espera sentir, obedecer, pues no vamos a pasar tanto tiempo esperando el sentir y nunca va a llegar porque, le decíamos, a veces hay cosas difíciles. Sin embargo, la obediencia es algo que se practica, así que hazlo. Si estás dudando algo de hacer que es en obediencia a Dios, hazlo. Hazlo sin pensarlo y sin esperar que un día Dios ponga ese sentir. Quizás, como decía al principio, quizás sea perdonar, quizás sea amar, quizás sea servirle, comenzar a liderar, hablarle a las personas. No esperes un sentir de Dios o un sentir emocional, sino hazlo ya, de eso se trata. Acepta o entiende también que cuando uno obedece a Dios, Él nos da un gozo que nada nos puede dar. Cuando uno camina en obediencia a Dios, por más que quizás sea un camino un poquito largo, un poquito de paciencia, un poquito de poder esperar día tras día, a veces se da, pero cuando decidimos obedecer, el camino se va tornando en gozo, porque no hay mejor gozo que el que Dios nos da al obedecerle a Él. Comprendamos también que la fidelidad de Dios, comprendamos que la felicidad en la vida de nosotros depende de cuántas veces le decimos sí a Dios. Y, tiene que ver mucho con el punto que acabo de mencionar. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros lo seguimos, es un gozo que viene a nuestro corazón, que se recarga y uno dice que chévere es agradar a Dios. Y después, cuando vemos frutos de nuestro esfuerzo, de nuestros sacrificios, cuando vemos que las cosas, esa plantita comienza a florecer en nuestra vida, decimos, valió la pena obedecer a Dios, valió la pena hacer las cosas a la manera de Dios. Así que te animo a que disfrutes ese gozo que es haber obedecido. Y si en algún momento no te sientes feliz o con gozo, tienes que preguntarte, ¿he desobedecido a Dios? Porque también viene la otra parte. Cuando desobedecemos a Dios, hay algo en nuestro corazón que nos inquieta, hay algo que nos roba la paz y hay que simplemente ponernos a cuenta y decirle, ok, Señor, voy a obedecerte a ti. Voy a seguir tu palabra, tu voluntad. Yo sé que aunque sea como que entre comillas un camino un poco más largo, sé que es el camino por el cual tú me pides que yo siga y voy a ver a su tiempo los frutos. Y por último, te animo a que vivas o provoques un ambiente en tu entorno que te anime a obedecer a Dios. A veces, cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de muchas cosas que pasan en el mundo, de muchas cosas negativas aún de las cosas de Dios, nuestro corazón pierde la fe, nuestro corazón pierde fuerza, nuestra fe va disminuyendo y nos cuesta. Entonces, rodéate, crea tú misma un ambiente que te motive a seguir a Dios. Rodéate de personas que te motiven a seguir a Dios. Vuelve a esos grupos en los cuales tú te motivabas y juntos veían que seguir a Dios era lo mejor. La música que escuchas, las cosas que ves, las palabras que oyes, haz un análisis y date cuenta si haber estado prestando la atención a todo eso te ha bajado las ganas de obedecer a Dios o al contrario te están sumando. Y si han sido negativos, es tiempo de hacer cambios y poder volver a rodearnos de todo lo que nos anime a obedecer a Dios. Esos textos bíblicos que son tu promesa, recuérdalas, tenlas en tu celular, tenlas en tu pared. Recuerda siempre que la fidelidad de Dios es para siempre. Otro versículo es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido.
eso, recuérdate siempre de una otra manera y motívate a ti mismo, anímate a ti misma a poder obedecer a Dios cuando hay momentos donde hay que tomar decisiones, pues lo mejor va a ser obedecer a Dios. Y por último, volviendo al versículo que habíamos mencionado al comenzar, en Juan 15:10, que decía, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama porque yo lo obedezco en todo. Nada mejor que vivir en el amor de Dios. Así que vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás y oramos. Papá, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por siempre hablarnos, por siempre retarnos, Señor, con tu palabra. Y hoy te pedimos, como dice tu palabra, ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores, que pongamos en práctica. Si a este punto hay muchas cosas que han apagado nuestra fe, que han desviado nuestra mirada, vuélvenos a ti, Señor, vuelve nuestro corazón a ti, ayúdanos a ponerte por encima de todo en primer lugar para agradarte a ti. Quizás si mi carne ha crecido y mi espíritu ha menguado, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes, que tu gracia sobreabunde en nosotros para levantarnos y caminar en obediencia, que sabemos que es lo que a ti te agrada, que sabemos que nos hace bien a nosotros, Señor. Gracias, y creemos que nos ayudarás y que tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando en cada decisión y en cada etapa, en cada temporada que vivamos. Te amamos, Señor, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, iglesia, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.